bienvenidos a las asesorías académicas de inglés. Yo soy la licenciada Karen Franco y el día de hoy te voy a enseñar cómo usar correctamente el presente simple y específicamente el uso de negación y el uso de las preguntas en inglés. Entonces quédate conmigo en este video para que puedas resolver todas tus dudas y no olvides suscribirte al canal de la facultad para que estés pendiente de los videos. Bueno, primero, el presente simple lo vamos a utilizar para hablar de hábitos o rutinas y también de verdades generales o universales. Entonces, este lo vamos a usar para indicar lo que estamos haciendo en el momento que estamos hablando. Generalmente lo usamos más para hablar de lo que hacemos en nuestro día a día. Por ejemplo, I go to school, I do my homework, etc. ¿Okay? Hay varios tipos de oraciones. Están las oraciones positivas y las negativas. Y luego tenemos las preguntas. Vamos a comenzar primero con la forma positiva. ¿Okay? Entonces, lo primero que debes recordar, y anteriormente lo mencioné, es que siempre vamos a ocupar de un sujeto y un verbo. ¿Sí? Mi sujeto puede ser el nombre de una persona como Carlos, María, Juanita, o puede ser un pronombre personal como I, you, they o we. Después de usar y de tener ya mi sujeto, voy a poner mi verbo. ¿Okay? Para el verbo lo voy a manejar en su forma base, en su forma verbal. Normalmente en tu lista de verbos vas a encontrar que viene el to más el verbo. ¿Okay? Entonces la forma verbal es sin el to. ¿Vale? Ok, ahora, entonces para crear una oración positiva voy a poner primero mi sujeto y luego mi verbo. ¿Sí? Esta parte es bastante sencilla, solamente que tengo que cuidar cuando yo tengo una tercera persona o cuando me refiero a una tercera persona. A veces en las oraciones vas a encontrar que dice she o a veces vas a encontrar que dice María. Y es importante que recuerdes que María pues es una tercera persona porque se refiere a ella. ¿Okay? Vamos a checar cómo hacer oraciones. Tenemos aquí, por ejemplo, they play soccer, que sigue la estructura de sujeto, verbo y complemento. Y luego tengo aquí he reads book. ¿Okay? En este caso, por ejemplo, que es he, si se dan cuenta, vamos a ver que tiene una S, el verbo. Esto es debido a que es una tercera persona y estoy aplicando la regla. ¿Okay? Entonces, es importante que recuerdes que en presente y en positivo no usamos ningún auxiliar, pero sí vamos a aplicar un cambio cuando tengamos una tercera persona, ¿sí? Una conjugación. Con he, she o it vamos a agregar una S a los verbos. ¿Sí? Con la mayoría de los verbos vamos a hacer este cambio. Sin embargo, en algunos casos vamos a encontrar que nuestro verbo tiene ciertas terminaciones como CH, SH, SS, X o Z. Cuando sea este el caso, entonces la conjugación o la terminación que se le da al verbo no puede ser únicamente la S, sino que va a ser ES. Entonces, por ejemplo, aquí, verbo quedaría watches para he, she o it. Fish, fishes. Fix, fixes. Go, goes. ¿Okay? En cuanto a esto, todas las formas que sean para tercera persona, pues van a ir como con ligera variación. Como te dije, casi todos los verbos van a llevar S. Sin embargo, cuando tengan ciertas terminaciones van a variar. La que acabo de mencionar fue esta y esto era lo que te decía. Por ejemplo, el verbo kiss pasa a ser kisses. Entonces agrego la terminación ES porque termina con dos S, ¿vale? Aquí wash, para todos los pronombres sería wash, we wash, they wash. Sin embargo, si tengo he, she o it, va a ser washes. ¿Okay? Watch pasa a ser watches, fix pasa a ser fixes. Cuando tengo un verbo que termina con una consonante más la Y, voy a quitar la Y y voy a tomar la terminación IES. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el caso del verbo study, no puedo agregar nada más la S así, como menciona la regla general, sino que por terminar en consonante más Y, va a haber una variación y lo voy a poner studies. ¿Sale? Entonces yo voy a decir I study, you study, they study, we study. He, she, it studies. ¿Okay? Lo mismo va a pasar con cry, cries. Fly, flies, copy, copies. ¿Por qué? Porque todas estas letras que tienen a un costado de la Y son consonantes. Aquí es importante que recuerdes esto, porque en algunos casos vas a encontrar verbos que terminan con vocal más Y, pero ellos van a respetar la regla general de la S y van a quedar igual. Por ejemplo, play, queda plays.
say, says, enjoy, enjoys, obey, obeys. ¿Okay? Aquí tengo un ejercicio de cómo podrías completarlo. Por ejemplo, tengo la oración she study English every day, they work in an office, he plays soccer on weekends y I live in Tuxtla. ¿Okay? Entonces, ¿cómo podrías tú completar esta oración? Por ejemplo, en el verbo anterior, si te diste cuenta, tengo la D más la Y. ¿Okay? Por tanto, a la hora de hacer mi conjugación, debo respetar la regla de la consonante y la Y y poner la terminación IES. ¿Okay? En esta oración dice, they work in an office. Si se dan cuenta, no hicimos ninguna variante ni cambio del ejercicio, porque pues aquí no aplica la regla de la S. Ahora, he plays soccer, ¿ok? Aquí sí aplico la regla porque he es una tercera persona y pues play es un verbo que termina en vocal y Y, entonces no hay cambios. Y I live in Tuxtla se queda igual, ¿sale? Entonces, realmente hacer oraciones positivas es bastante fácil una vez que recuerdas que con tercera persona hay ciertas reglas que debes de respetar. Aquí tengo otras oraciones positivas, por ejemplo, she teaches English at the university, she watches TV at night, the dog runs every morning, my father drives to work. ¿Okay? Y si se dan cuenta, en todas estas estoy aplicando la regla de la S porque todos mis sujetos se refieren a una tercera persona. Por ejemplo, en el caso de the dog, estoy hablando de un perro, es el pronombre it. ¿Okay? Y por eso, pues aplico la S también en el verbo. ¿Okay? Aquí, she goes to the gym every day, lo mismo, es una tercera persona, entonces termina en O, aplico terminación ES. He fixes, termina con X, por eso lleva ES. The baby cries a lot, ¿okay? El bebé llora, es como que yo dijera he. ¿Okay? Y she reads before bed, igual, tercera persona, por eso apliqué la misma regla. ¿Cuándo vamos a usar el do y el does correctamente? Bueno, en el presente simple, como ya les mencioné, se usaba para rutinas, hábitos o hechos generales o verdades universales, ¿no? Entonces, el do y el does son palabras que vamos a usar de apoyo, de auxiliares, para crear oraciones negativas y preguntas. Específicamente solamente se usa para eso. Por ejemplo, en la siguiente tengo acá la forma negativa. Para la forma negativa voy a usar do not o does not más mi verbo base. ¿Okay? Entonces, para hacer mi estructura de la forma negativa voy a ocupar mi sujeto más mi negación con mi auxiliar y mi verbo principal. En este caso, pues mi verbo auxiliar o mi negación la voy a formar con do not o does not. ¿Okay? Dependiendo si mi sujeto es I, you, they o we, o si es una tercera persona, voy a usar el does not. ¿Okay? Por ejemplo, I do not like coffee. Me gusta el café, pero en este caso, por ejemplo, he does not drive. Él no maneja y le pongo el does por ser una tercera persona, por lo que expliqué en la regla anterior. Aquí la regla de la S no se va a aplicar al verbo base, sino que se va a aplicar al verbo auxiliar. ¿Okay? Ahora, las contracciones. En esta estructura o en tus libros incluso puedes encontrar a veces la forma done o doesn't, que son muy comunes en inglés el usar contracciones. Entonces, esto es una forma informal de usarlo. Sin embargo, es correcto que lo uses con don't o que digas do not, y también es correcto que digas does not o doesn't. Claro, depende del contexto, pero normalmente esto no es tan relevante, digamos. Ok, ahora, en cuanto a las preguntas, pues igual, vamos a ocupar de nuestro auxiliar do o does, solamente que vamos a cambiar de posición ahora. Recuerda que te dije, es sujeto más verbo, pero a la hora de hacer mi oración o mi pregunta, voy a mover de lugar mi verbo auxiliar, ¿sí? Que en este caso pues será do o does, ¿no? Por tanto, mi oración o mi pregunta va a comenzar con el auxiliar do o con el auxiliar does. Posteriormente voy a dejar mi sujeto, they, o en este caso she. ¿Okay? Recuerda que el sujeto pues puede ser cualquier otro. ¿Okay? Entonces voy a poner auxiliar, sujeto, verbo principal, complemento. ¿Okay? Lo mismo aquí, verbo auxiliar does, sujeto, verbo principal y complemento.
Aquí la regla de la S igual ya está aplicada, pero a mi auxiliar. Y solo la voy a poner siempre y cuando yo tenga una tercera persona. Si no tengo tercera persona, voy a usar to. ¿Ok? Y bueno, la uniformidad del verbo. En las estructuras negativas e interrogativas, el verbo siempre permanece en su forma base. Como lo que te decía ahorita, que la regla de la S no se aplica al verbo principal, sino al auxiliar. Lo mismo con las negaciones, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a usar don't y doesn't para decir que algo no pasa, ¿ok? Por ejemplo, si quiero decir que ella no trabaja aquí, mi oración era she works here, pero la voy a hacer negativa y quedaría she doesn't work here, ¿ok? Y el doesn't es porque es tercera persona, they study English, pasaría a ser they don't study English, ¿ok? He plays soccer, pasa a ser he doesn't play soccer. Y I live in Tuxtla, I don't live in Tuxtla. Entonces, aquí lo que tienes que checar es cuando uses, cuándo vas a usar does y cuándo vas a usar don't. Does con la negación para tercera persona y don't para todos los demás pronombres o todas las demás personas. Para hacer las preguntas, como te explicaba anteriormente, vamos a usar do o does, ¿ok? Y lo vamos a poner al principio de la oración. Entonces voy a poner primero mi auxiliar, do o does, luego mi sujeto, o el nombre de la persona, mi verbo principal sin ninguna regla y mi complemento, ¿sale? Y ahora el comando de respuesta va a ser yes o no, coma, siempre hay que respetar esa coma, y pues ahí puedes decir yes I do, no I don't, o también puedes decir y repetir la pregunta, ¿no? Do you study English? Yes, I study English, ¿okay? Pues aquí cambió el sujeto porque la persona que pregunta y el que responde no es la misma, ¿sale? No, I don't study English, si fuera negativo. Does she work here? Yes, coma, she works here, ¿ok? Aquí sí pongo la S, ¿por qué? Porque ya no me apoyo de ningún auxiliar. Aquí estoy diciendo que sí, ella trabaja aquí. Entonces, esta regla de la S se aplica porque está solito el verbo, ¿sale? Y si fuera negativo, no, she doesn't work here, ¿ok? Y bueno, yes, they live in Tuxtla. Ok, do they live in Tuxtla? Yes, they live in Tuxtla. Ok, lo mismo, no cambia nada. O si fuera negativo, no, they don't live in Tuxtla. Ok, para formular las preguntas con do o does, lo vamos a usar el do para I, you, we y they. Ok, y para he, she o it, vamos a usar does. Recuerda, esto es muy importante. El orden de mis palabras siempre tengo que respetarlo. Primero auxiliar, luego el sujeto y mi verbo. Y el question mark. En inglés solo usamos un signo de pregunta, entonces recuerda siempre poner el signo de pregunta cuando la hagas, ¿sale? Ahora, para hacer mi negación, lo que tengo que usar es mi do not o doesn't. Si fuera I, you, we o they, voy a usar don't o do not. Si fuera tercera persona, voy a usar does not. Y la negación sigue la estructura sujeto, auxiliar con negación o negación y mi verbo base. Y bueno, aquí tengo unas oraciones que puedes hacer para practicar. Por ejemplo, tengo la oración she works here, they study English, he plays soccer, you live in Tuxtla. Ahora, ¿cómo lo harías en negación y cómo lo harías en pregunta? ¿Okay? Intenta hacer este ejercicio y en un momento te muestro las respuestas. ¿Okay? Para hacer la negación, pues she works here vas a hacer she doesn't work here. ¿Okay? Y en formato de pregunta quedaría does she work here? Okay. They study English, como negación es they don't study English, y como pregunta sería do they study English? ¿Estudian inglés? Okay. He plays soccer, he doesn't play soccer. Y como pregunta, does he play soccer? Okay. Y you live in Tuxtla, you don't live in Tuxtla, no vives en Tuxtla. O si quisiera preguntarle a alguien, do you live in Tuxtla? Okay. Entonces, estas serían las respuestas del ejercicio. Así que si necesitas más apoyo con inglés, recuerda que puedes tomar asesorías académicas de inglés aquí en la facultad. Abajo en la descripción te dejo el link para que agendes tu cita y no olvides darle like. Así que gracias.